Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra octava sesión en donde abordaremos el tema Fundamentos y Organización del Estado mexicano. Antes de iniciar con nuestro tema, realiza la actividad número 15. Es nuestra contraportada. Si no cuentas con impresiones en casita, recuerda que puedes hacer un dibujo referente al tema. Iniciaremos con el tema. Escribe en tu cuaderno sin investigar ni consultar ninguna fuente un texto de media cuartilla en el que hables sobre qué son los derechos humanos y por qué crees que existen. Una vez que termines de realizar este texto, consulta tu Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerda que antes de la cuarentena estuvimos viendo el primer capítulo denominado de los derechos humanos y sus garantías. Escribe en tu cuaderno 5 derechos que se mencionan en ese capítulo y haz un dibujo que represente cada uno. Si no cuentas con tu Constitución, te adjunto el link para que lo puedas realizar. Como ya sabemos, una de las características del Estado de Derecho mexicano es que las acciones del gobierno se apegan a la Constitución y que se respetan los derechos humanos y existe la división de poderes. Ok, tú en tu actividad número 16 redactaste brevemente lo que son los derechos humanos y también rescataste 5 derechos del capítulo número 1. Eso ya lo habíamos visto y por ejemplo tenemos y todos conocemos el artículo número 3 que nos habla de la educación, el artículo número 4 que nos habla de la igualdad, el artículo número 7 de la libertad de expresión y por ejemplo también el artículo número 16 que nos habla de la protección de datos personales. Y en nuestro Estado mexicano existe la consagración de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las leyes internacionales establecen los derechos de los seres humanos, pero esos solo pueden ser protegidos en cada país, cuando las constituciones y otras leyes locales los reconocen, garantizan y se dedican a protegerlos, es decir, los consagran. Y ¿qué es consagrar? Cuando se habla de leyes, se refiere al reconocimiento de un derecho por parte de una autoridad competente que las reconoce y las establece. Entonces, como México es un Estado de derecho, en la Constitución se garantiza que todos los mexicanos gozamos de los derechos establecidos en ella y en los tratados internacionales. Asimismo, señala que el Estado tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizarlos mediante la prevención, la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos y la aplicación de sanciones para reparar el daño. El Estado mexicano también cuenta con una soberanía. Eso está establecido en el artículo 39 de nuestra Constitución. Habla que la soberanía nacional reside en el pueblo y de él proviene el poder público, porque es el pueblo quien designa a varios ciudadanos para que temporalmente ejerzan las funciones de gobierno en beneficio a toda la población. Cuando el pueblo efectivamente asume su papel de soberano, controla a los gobernantes, les pide cuentas y limita su poder. Nuestro Estado también cuenta con la división de poderes. La división de poderes es un principio básico del Estado de Derecho. Por ello, en México el poder público se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, así como en 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El poder ejecutivo es el único que se deposita en una sola persona y es el responsable de ejecutar y hacer valer la ley, administrar los recursos públicos, impulsar el desarrollo social, garantizar el respeto a los derechos humanos, mantener la paz y el orden público. El poder legislativo representa al pueblo en el ámbito federal. Está integrado por diputados y senadores
que los ciudadanos han elegido para que decidan en su nombre y hagan leyes que protejan los intereses de la nación. El Poder Judicial es el encargado de interpretar y aplicar la ley, vigilar que la Constitución sea ley suprema y que ninguna norma la contradiga. También contamos con un sistema representativo de régimen federal. Nuestra Constitución política establece en el artículo 40 que el pueblo mexicano ha decidido construirse en una república representativa, democrática y federal, regida por 3 poderes. ¿Por qué es representativa? Porque el pueblo ejerce su poder soberano mediante diputados y senadores que lo representan al decidir y legislar en su nombre, velando por sus derechos e intereses. Es democrática porque se basa en principios, procedimientos y valores como la pluralidad, la soberanía popular y la elección periódica de gobernantes mediante el voto universal, libre y secreto. Y bueno, México es una república federal, pues está integrada por 31 estados y la Ciudad de México, que forman una unión mediante un pacto federalismo basado en el principio de la división y el equilibrio de los contrapesos de poder entre los 3 niveles de gobierno, a fin de evitar el centralismo y la acumulación del poder. También contamos con una justicia constitucional de amparo, que es el conjunto de procedimientos e instituciones destinados a garantizar el cumplimiento de la Constitución, entre los que se encuentran la controversia constitucional, el juicio de amparo, la acción de constitucionalidad, el juicio político, el Sistema Nacional de Protección no jurisdiccional de los derechos humanos, integrado por la CNDH y las comisiones y procuradurías de los estados y la Ciudad de México. Y bueno, el juicio de amparo, esta es una herramienta fundamental de acceso a la justicia, protege a la ciudadanía de actos y decisiones de las autoridades que pudieran violar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en las leyes internacionales. También contamos con la separación del Estado y la Iglesia. Como ya sabemos, el carácter laico de un Estado nos va a ayudar a fortalecer la democracia, a proteger la libertad de cultos, la pluralidad y sobre todo a respetar los derechos humanos. Hemos concluido el tema. Ahora con la información que te acabo de proporcionar vas a descargar la actividad número 17 de la plataforma. En ella vas a elaborar un mapa a 2 hojas, siguiendo las indicaciones que se adjuntan en el documento. En este mapa explicarás cuáles son los fundamentos y la organización con la que cuenta el Estado mexicano para ser considerado Estado de Derecho. Una vez que termines tu actividad, no olvides enviarla por correo electrónico. Estimados alumnos, con esto hemos concluido la clase. Gracias por su atención. Recuerda enviar tus actividades, cuídate mucho y que tengas un excelente día. Te envío un fuerte abrazo virtual. Chao.